Hola mi gente, vamos a hablar de un tema que da mucho que decir, sobre todo aquí en Estados Unidos en los últimos tiempos. Y es la siguiente frase que dice: no hay peor cuña que la del mismo palo. Esto suena bastante fuerte, ¿no es verdad? Y mucha gente la usa para decir que el latino generalmente busca enfrentarse con el mismo latino en lugar de unirse, y prefiere unirse a los americanos, que es catalogada por muchos una raza superior, una raza de personas racistas que se creen mucho mejor que los demás. Pero yo me he preguntado muchas veces por qué pasa esto. Si es que por conocernos tan bien tenemos en nuestra psiquis, en nuestro conocimiento y nuestro poder, que este grupo de personas, para generalizar, los latinos, nos conocemos tan bien entre nosotros mismos, que sabemos de lo bueno que somos capaces, pero también de lo malo. Por ejemplo, un cubano en Miami conoce mucho mejor al cubano que al americano promedio. ¿Por qué? Porque es con las personas que ha convivido toda su vida. Y si somos capaces de hacer grandes cosas, pero también somos capaces de hacer cosas muy destructivas. Es por eso que muchos inmigrantes, en su mayoría, apoyan la frontera cerrada, de la misma forma que prácticamente nadie estaría abierto a la posibilidad de tener nuestras casas sin puertas, porque la persona que entra y sale de tu casa, tú deberías tener el control sobre ella, por lo menos para la entrada. ¿Por qué? Porque no sabes cuáles son sus intenciones, cuáles son sus objetivos y si va a venir a destruir o a construir tu casa. Y es por eso que apoyamos esto, tener las fronteras cerradas y tener un filtro que determine si esta persona viene a contribuir a nuestra sociedad o a adoptar nuestras costumbres, para así hacerla un poco más productiva y desarrollada. Y yo hoy quiero hacer un paralelismo y dejar bien claro que esto no se trata de razas superiores o inferiores, sino más bien de culturas y hábitos que son beneficiosos para la sociedad y otros en cambio son destructivos. Y por eso tengo 3 eventos, 2 son bastante recientes y otro un poco más viejo, que lo demuestran. Quédate hasta el final para que no te pierdas nada. Como te iba diciendo, no se trata de razas superiores o inferiores. Un latino aquí dentro de Estados Unidos conoce lo bueno y lo malo que es capaz de hacer una persona. Por eso vamos a apoyar el cierre de las fronteras, para filtrar quién entra y quién sale de este país, para determinar si viene a contribuir o a destruir esta sociedad. Porque esto no es una cuestión de odio ni de saber de dónde tú vienes, sino a qué vienes realmente. Vamos con el primer suceso. En julio del 2024, en Miami Garden, se dio la final de la Copa América entre Argentina y Colombia. ¿Qué fue lo que pasó? Que muchos de los fanáticos, sobre todo los colombianos, incurrieron en políticas destructivas, causando caos y desorden, se amotinaron sobre el estadio, y esto trajo como consecuencia que el partido demorara más de lo previsto. La gente intentó entrar al estadio sin boleto. Hubo golpes, hubo empujones, hubo peleas, las entradas colapsaron y como resultado de todo esto el partido empezó más tarde de lo previsto, alrededor de 90 minutos con retraso. Y todo esto fue debido a que la organización no dio abasto. Pero lo que la gente vio después es que no es una cuestión de nacionalidad, sino más bien que hubo un desorden, hubo gran caos, hubo gran alboroto, simplemente por algo como un partido de fútbol. Y esto al final termina afectando a todas las personas que fueron a ver ese partido, independientemente de su nacionalidad. Claro, en este caso lo que pasó fue mayoritariamente con los colombianos, pero para el americano promedio, si has hablado con ellos, ellos no distinguen entre si eres colombiano, mexicano, cubano o venezolano, porque somos demasiados países en Latinoamérica y ellos no pueden tener un filtro para determinar exactamente de qué país venimos. O sea que generalmente lo que hacen es encasillarnos a todos en el mismo espacio. Ahora vamos a desplazarnos hacia París. Aproximadamente hace 2 semanas, el PSG en la final de la Champions, una victoria realmente impresionante con un 5-0 contra el Inter de Milán, que para los fanáticos del fútbol saben que fue un momentazo histórico. ¿Qué fue lo que pasó después? Se vieron imágenes donde ocurría un escenario similar al que pasó aquí en Estados Unidos, donde la gente se alborotó, donde se vieron incendios, donde se vieron golpes, protestas, destrucción de varios lugares, vandalismo, y en este caso vuelven a ser inmigrantes. En los campos del liceo y cerca del estadio hubo varios autos incendiados, tuvieron que lanzar gases lacrimógenos, en fin, que todo se salió de control y terminó haciendo actos vandálicos, esta vez en el otro lado del mundo. Pero nuevamente la mayoría de estos fueron inmigrantes, y que estamos viendo que hay un problema con la inmigración en prácticamente todas las partes del mundo. ¿Cuál fue el resultado de esto que pasó en París? Bueno, hubo 2 muertos. Según los datos, además, también tuvimos 550 detenidos y alrededor de 200 heridos. Claro, según los reportes, nuevamente fueron muchos inmigrantes y claramente no se puede adjudicar esto a una sola nacionalidad, considerando que París recibe inmigrantes de varias partes del mundo.
¿Qué guarda esto en común con Florida? El caos, el no respetar las leyes, caer en la indisciplina y el desorden, y sobre todo que la causa fue un partido de fútbol. Volviendo nuevamente a Estados Unidos, ¿qué fue lo que pasó hace tan solo unos días? En California estallaron nuevamente unas protestas pacíficas supuestamente contra ICE y las miles de deportaciones que están ocurriendo en Estados Unidos ahora. Que es muy curioso como los medios de prensa te venden que simplemente fueron protestas pacíficas, que no había ningún inmigrante, que eran ciudadanos, pero 2 minutos después los ves hablando en español y con el español de nosotros los latinos, no como hola pendejo José Ariel. Bueno, volviendo al tema. También vimos fuentes como Telemundo, Univisión y que te están diciendo que las protestas son pacíficas y simplemente le tienen un auto vandalizado, que tratan de romperle los cristales, todo pintado. Además de esto vemos la falta de respeto hacia este país, que es algo que es inentendible, cómo la gente está molesta, la gente odia a Estados Unidos, pero hay que obligarlos a irse de Estados Unidos y entonces ellos deciden inteligentemente, luego de que Donald Trump dijera que lo que va a hacer es que va a incrementar las deportaciones porque estas personas son vándalos, son criminales que atentan contra Estados Unidos y la respuesta viene siendo hacer un incendio, hacer una obra masiva de destrucción en una ciudad de California como protesta pacífica. Vimos también en California muchos agentes heridos, vimos muchas banderas mexicanas ondeándose con orgullo mientras se quemaba y se escupía la bandera americana. Vimos muchas personas manifestándose en contra de ICE, pero lo que podemos ver que todo tiene en común es que generalmente son los inmigrantes los que están causando ese desorden. Es como que en tu casa venga una persona a implantar sus leyes y que tú, que eres el dueño de la casa, tienes que seguir las reglas que él te dicta, que él te dictamina, porque si no, tú eres el malo de la película. Hasta aquí creo que ha quedado claro que hay un patrón en común. La inmigración indiscriminada, sin control y sin regulación, lo único que termina trayendo es caos, desorden y violencia. No porque todos los inmigrantes sean malos, sino porque tú necesitas poner un filtro a la entrada de tu casa y a la entrada de tu país para determinar si vas a traer buenos o vas a permitir que entre buenos, malos y después terminas afectando también a buenos. Porque cuando llenas las calles de malos y luego estas personas no tienen forma de determinar quién es bueno y quién es malo, terminan pagando como siempre justos por pecadores. Estas grandes cosas que están pasando, estas cosas terribles como las deportaciones y miles de personas presas, muchas de ellas que simplemente estaban de casualidad por este lugar y terminan siendo deportadas, hubieran podido ser evitadas si en primer momento hubiéramos tenido el filtro correcto en la frontera. No se trata de las razas. Aquí vimos personas en París, vimos colombianos, vimos mexicanos, pero seguramente también había cubanos, peruanos, argentinos y de cualquier otra nacionalidad, porque no se trata de raza, no se trata de donde tú naces, donde creces, se trata de que hay una cultura, que hay unos medios, que hay unos hábitos que nos hacen ser superiores a otro tipo de culturas y por eso hay civilizaciones que prosperan y otras que no. Hasta aquí creo que todo ha quedado realmente claro. Déjame tu opinión en los comentarios, déjame saber si crees que tengo la razón, dime si me faltó algo, si viste algo que yo no vi y nos vemos en la siguiente. Y sobre todo recuerda, si queremos una ciudad, un país de paz y prosperidad, necesitamos enfocarnos en dejar de discriminar por raza y empezar a adoptar la cultura y los comportamientos correctos.